Una niña baja una escalera de piedra en espiral y el mundo de allá arriba deja de existir. Ella todavía no lo sabe, pero acaba de cruzar un umbral, un pasaje entre dos mundos. Casi todo el mundo ve El laberinto del fauno como un cuento de hadas sombrío. Una niña, una guerra, 3 pruebas, un monstruo sin ojos en el rostro. Y al final, la duda que se queda pegada a la memoria. ¿Fue real? ¿O estaba todo en su cabeza? Guillermo del Toro escondió otra cosa debajo de esa historia. Un manual de iniciación escrito en la gramática de un cuento infantil. Las 3 pruebas de Ofelia siguen paso a paso la estructura de un rito antiguo. Y la cámara conduce a quien mira por el mismo pasaje que la niña atraviesa. Lo más perturbador es que dejó la llave a la vista. En una entrevista, Del Toro dijo en voz alta lo que la película hace en silencio. Y casi nadie se dio cuenta. En este video tomamos esa llave y abrimos la puerta. Después de eso, El laberinto del fauno no vuelve a ser la misma película. Y si aún no conoces El camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. La primera instrucción del manual empieza donde empieza todo, en el descenso. Tengo que empezar por la llave, porque es ella la que sostiene todo lo que viene después. En 2006, en una entrevista larga, le preguntaron a Del Toro sobre el sentido de las pruebas de Ofelia. Su respuesta desarma la lectura fácil de la película. Dice que las pruebas son un engaño deliberado, una cortina de humo. La daga, la llave, el resto del inventario mágico funcionan como cebo. Sirven para desviar la mirada de lo que está realmente en juego. Y lo que está en juego, según Del Toro, es una sola cosa. La verdadera lección de Ofelia es aprender a ser inmortal, del único modo que importa, enfrentando la muerte sin miedo. Detente un segundo en esto. Un rito de iniciación, en cualquier tradición, enseña exactamente eso. El iniciado entra en una prueba, enfrenta simbólicamente su propia muerte y sale del otro lado transformado. Renacido. Es el corazón de toda iniciación, morir para lo que se era y nacer para lo que se es. La palabra griega para ese descenso ritual es catábasis, la zambullida al mundo de abajo, de donde el héroe vuelve cambiado. Es eso lo que la película hace con Ofelia, y es eso lo que Del Toro admite haber construido. Entonces las pruebas cobran un peso nuevo. La daga, el sapo, la tiza. Cada objeto se vuelve un instrumento ritual. Cada tarea se vuelve un peldaño. Y fíjate en el diseño del propio laberinto. Un laberinto de verdad tiene un solo camino, que serpentea siempre en dirección al centro. Sin callejones, sin salida. Sin elecciones equivocadas por hacer. No puedes perderte en él. Solo puedes ir hondo. Esa es la forma más antigua del rito, inscrita en la piedra. Un recorrido que obliga a quien entra a girar hacia adentro, capa tras capa, hasta el corazón de la cosa. El laberinto alrededor de la casa de Ofelia no decora el paisaje, dibuja la instrucción. Y las tareas siguen un orden que cualquier rito reconoce. Son 3. En la primera, Ofelia tiene que ensuciarse y enfrentar lo que pudre la vida por dentro. La prueba de la separación, el corte con el mundo antiguo. En la segunda, baja a la cámara del hombre pálido y aprende, en su propia carne, el precio de su propio impulso, la prueba del miedo, el encuentro con la muerte. En la tercera queda solo una elección, sin monstruo alguno que enfrentar, solo su conciencia contra una orden, la prueba final, la que lo decide todo. Separación, prueba, retorno. Es el esqueleto de toda iniciación que la humanidad inventó, doblado dentro de 3 tareas de cuento de hadas. Y aquí está el detalle que pone la piel de gallina. Un manual sirve para ser usado. Si el laberinto del fauno es un manual de iniciación, tiene un blanco más allá de la pantalla. En cada prueba que Ofelia enfrenta, el espectador es llevado a la misma pregunta que ella. ¿Qué haría yo aquí? ¿Obedezco? ¿Desobedezco? ¿Enfrento o huyo? Y Del Toro lleva esa desobediencia a un nivel que casi nadie nota. La película te desobedece a ti. Promete un cuento de hadas colorido y entrega una guerra brutal. Promete magia y se niega a probar que la magia existe. Promete un final feliz y lo envuelve en sangre. A cada paso frustra a propósito lo que el público espera, para forzar a quien mira a elegir en qué va a creer. Y el manual opera en los 2 lados al mismo tiempo, dentro de la historia y sobre quien mira. Entrena al espectador en la primera lección aplicándosela a él.
No te tragues lo que te entregan hecho. Del Toro filmó un rito y apuntó la cámara hacia fuera de él, hacia ti, pero todo rito empieza del mismo modo, con un descenso. Y el próximo paso del manual es el más contraintuitivo de todos. ¿Por qué una iniciación exige hundirse en las tinieblas antes de cualquier luz? Quien lee El laberinto como simple telón de fondo pierde la instrucción más importante de la película, la que explica por qué Ofelia necesita bajar antes de poder subir. Ofelia llega al molino vestida de verde. Vestido verde, abrigo verde, zapatos verdes. El color de la hoja nueva, de la niña que el mundo todavía no tocó. Y lo primero que hace, antes incluso de entrar en la casa, es bajarse del auto, caminar hasta una vieja estela de piedra caída al borde del camino y devolverle un ojo que le faltaba. Un ojo de piedra, encajado de vuelta en el rostro tallado. La niña, ya en la primera escena, le restituye la vista a algo que estaba ciego. Guarda esta imagen, va a volver. Y fíjate en quién la convoca. El llamado del rito llega humilde. Un insecto palo o flaquito que la sigue desde el camino y frente a ella se despliega en un hada. El mensajero se presenta en la forma más diminuta posible, casi invisible, de esas que un adulto aplastaría sin pensar. Solo una niña que todavía ve presta atención. La iniciación empieza para quien nota lo que los demás ignoran. Ofelia sigue a ese guía hacia dentro del bosque y baja. Siempre bajar. La escalera en espiral que lleva al fauno carga un significado propio. La espiral es una de las formas más antiguas de lo sagrado. El movimiento que gira hacia adentro, que se hunde en dirección a un centro. Bajar la espiral es el gesto de quien suelta la superficie para buscar lo que está enterrado abajo. Y aquí tengo que enfrentar de frente una lectura que mucha gente hace de esta película. Es una lectura tentadora, y acierta en parte. Muchos ven el mundo de arriba, la casa de Vidal, la guerra, la crueldad, como una prisión. Un mundo gobernado por un tirano, lleno de dolor, del que solo queda escapar. Y ven el submundo, el reino subterráneo del fauno, como el verdadero hogar de Ofelia, el lugar de donde vino y a donde debe volver. En esa lectura, el mensaje de la película sería simple. Este mundo es una ilusión cruel, y la salvación está en huir de él. Esa lectura ve algo real. El mundo de Vidal es de verdad brutal, y Ofelia es de verdad una extranjera en él. Pero se detiene a mitad de camino, porque deja pasivo al espectador. Si la única salida fuera huir de la ilusión, le bastaría a Ofelia sentarse y esperar la muerte para ser liberada. Del Toro filma lo contrario. Filma a una niña que actúa. Baja, cava, desobedece. La iniciación de Ofelia es activa, hecha de elección, de riesgo, de manos sucias de barro. Huir del mundo pide pasividad. Atravesarlo pide coraje, y el manual solo corona lo segundo. Fíjate, además, en que Ofelia hace más que soñar. Practica. El fauno le entrega un libro de páginas en blanco, y las páginas se llenan solas frente a ella, mostrándole qué hacer. Cuando la madre empieza a perder sangre en el embarazo, el libro sangra con ella. Una mancha roja florece y escurre por la página. Y Ofelia responde con un acto de hechicería concreta. Esconde debajo de la cama de la madre una raíz de mandrágora con forma de bebé, sumergida en leche, alimentada con 2 gotas de su propia sangre todos los días. Un ritual ejecutado por una niña, para robarle la vida de vuelta a las manos de la muerte. La niña del vestido verde hace magia con sus propias manos. Opera el rito capa por capa. Y es aquí donde el recorrido de Ofelia muestra su cara más extraña. Toda tradición suele asociar la iluminación a la luz, subir, aclarar, elevarse a los cielos. La iniciación de Ofelia invierte cada una de esas cosas. Su luz viene de la oscuridad. Su ascenso empieza con una caída. El centro sagrado del laberinto está en el fondo y no en lo alto. Mira la primera prueba. Ofelia se arrastra hacia dentro de un árbol antiguo, gigantesco, cuya entrada tiene la forma de un vientre. Ahí dentro, en el barro, un sapo monstruoso consume la vida del árbol por dentro. Igual que, en la casa de arriba, el embarazo difícil va consumiendo a la madre de Ofelia. La niña se cubre de fango, enfrenta a la criatura y le arranca de las entrañas una llave. La primera lección del rito ocurre sumergida en suciedad, dentro de un útero de madera. Renacer, aquí, empieza por volver a la oscuridad de donde viene la vida. Fíjate también en los colores de la película.
El mundo real de Vidal está lavado en azules fríos, grises de metal, la luz dura del uniforme y de la máquina. El mundo del rito es dorado, cálido, uterino. Y está la luna. Ofelia lleva en el hombro una marca con forma de luna creciente, la señal de la princesa perdida. Con cada tarea cumplida, la luna en el cielo se llena un poco más. Cuando llega el momento final del sacrificio, está llena. El rito de Ofelia corre en el tiempo de la luna, ancho, paciente, hecho de fases y mareas, lo opuesto al reloj de bolsillo que Vidal aprieta en la mano. Una criatura sin ojos la persigue en las sombras. Sangra. Y es justamente ese camino sucio, subterráneo y aterrador el que la lleva a su coronación. El rito de Ofelia es una iniciación por las tinieblas. Por eso asusta. Un manual que promete luz, al final de un descenso, al terror, es una cosa aterradora de seguir. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Porque la próxima etapa del manual presenta a la figura más peligrosa del recorrido, aquel que sostiene la mano de Ofelia y al mismo tiempo la empuja hacia el abismo. Entiende mal quién es y vas a leer el final de la película al revés de lo que significa. Al comienzo, una advertencia. Mercedes, el ama de llaves que protege a Ofelia, dice una frase que suena a consejo de madre. Nunca confíes en un fauno. Y la película hace todo para que le des la razón. El fauno es una criatura inquietante. Cuernos retorcidos, piel de corteza de árbol, ojos que brillan como los de un macho cabrío. Cruje cuando camina como madera vieja. Exige obediencia. Y en la última prueba, le pide a Ofelia algo monstruoso. Una gota de sangre de su hermano bebé. Todo en él grita peligro. Y es exactamente ese el punto. Vale la pena recordar quién es esta figura en su origen. El nombre de la película apunta a Pan, el antiguo dios de los bosques, mitad cabra, mitad hombre, un dios salvaje ligado al pánico, al instinto, a lo indomable de la naturaleza. Pan nunca fue una divinidad mansa. Habita el umbral entre lo humano y lo animal, entre el orden y el caos. Un guía que viene de ese linaje carga el peligro en su propia sangre. Y hay un detalle que la película muestra sin subrayarlo. Al principio, el fauno es una criatura viejísima, crujiente, casi podrida. Con cada prueba que Ofelia cumple parece rejuvenecer. La madera de su cuerpo se endurece, los movimientos se vuelven más firmes. El guía se renueva a medida que la iniciada avanza, como si los dos estuvieran atados al mismo proceso, alimentándose el uno del otro. Y fíjate en lo que el fauno le entrega a Ofelia. Herramientas, nunca garantías. Una tiza que abre puertas en cualquier pared. Un libro que revela el camino. Un reloj de arena que marca el tiempo apretado de cada prueba. Un maestro de misterios entrega la cuerda y se retira. La travesía es siempre del discípulo, porque Del Toro dejó en la misma entrevista otra llave, tal vez la más perturbadora de todas. Afirma que el fauno y el hombre pálido, el monstruo sin ojos que devora niños, son la misma criatura. El mismo embaucador, el mismo trickster, vistiendo dos máscaras distintas. El actor por debajo de las dos pieles es el mismo hombre. Quédate con esta idea. El guía que conduce a Ofelia por el camino sagrado y el monstruo que casi la devora tienen el mismo rostro debajo de la máscara. Parece una contradicción hasta que entiendes cómo funciona una iniciación de verdad. En las antiguas tradiciones de misterio, el iniciador jamás es una figura gentil y tranquilizadora. Es ambiguo, severo, a veces aterrador. Y tiene que serlo. Porque su función es probar. Y una prueba solo vale si hay riesgo real de fracaso. La iniciación exige peligro. Sin él, el guía se vuelve apenas un acompañante de paseo. El fauno asusta a propósito. La amenaza que carga es parte del servicio. Cuando exige obediencia ciega en la última prueba, está armando la trampa final. Ver si Ofelia va a obedecer cualquier orden, solo porque vino de una autoridad mágica. El trickster ofrece el reino entero a cambio de una gota de sangre inocente. Es la última tentación, envuelta en promesa. Y por eso la advertencia de Mercedes es lo más sabio de la película. Nunca confíes en un fauno, ni en ningún guía, mágico o humano. Porque la confianza ciega en cualquier autoridad es la falla misma que la iniciación existe para curar. El guía te lleva hasta la puerta. Atravesarla o rechazarla
tiene que ser elección tuya. Guarda esta palabra: obediencia. Porque el manual está por llegar a su prueba central, la que divide al público hasta hoy. Si desobedecer es la gran virtud de la película, ¿por qué, cuando Ofelia desobedece por primera vez, dos criaturas inocentes mueren en el acto? Ignora esta pregunta y la lección entera de la película se derrumba en tus manos. Existe una frase que resume la película entera, y salió de la boca del propio Del Toro. La desobediencia es una virtud. La obediencia ciega es un pecado. Es una idea poderosa. Y es también una trampa si te detienes en ella, porque la película parece contradecirse. Vuelve a la escena del hombre pálido. Ofelia baja a la cámara de esa criatura con una orden clara: toma la daga y no comas nada. Nada. La mesa frente a ella desborda de uvas, frutas, banquetes. Y ella, hambrienta, come 2 uvas. El castigo es inmediato. El hombre pálido despierta, se mete sus propios ojos en las palmas de las manos, las levanta frente al rostro para ver y sale tras ella. 2 hadas que la acompañaban son devoradas frente a ella, y la desobediencia aquí es castigada, del modo más cruel que la película encuentra. Entonces, ¿cómo es que la misma película puede decir que desobedecer es una virtud? La respuesta está en la diferencia entre 2 desobediencias. La primera desobediencia de Ofelia es impulso. Come las uvas por hambre. Es pura carencia, deseo, debilidad, un instante en que el cuerpo habla más fuerte que la conciencia. Es la desobediencia del ego, que cede a su propio apetito en el peor momento posible. Y el manual castiga eso en el acto. La segunda desobediencia es de otro orden. Al final, el fauno ordena que Ofelia entregue a su hermano bebé. Solo una gota de sangre inocente, dice. Y Ofelia, esta vez, se niega. Desobedece la orden directa de una autoridad mágica para proteger una vida indefensa. Esa desobediencia nace de la conciencia. Es una elección hecha con los ojos abiertos, sabiendo el precio. Y es esa la que el manual corona. Aquí está lo que la película realmente enseña. El manual pide una sola cosa: obedecer a la propia conciencia. Obedecer ciegamente una orden externa, venga de un fauno, de un capitán fascista o de un dios, es la falla que el manual existe para curar. Escuchar la brújula interna, incluso contra toda autoridad, es el pasaje que el manual abre. Y mira cómo la película repite esa misma lección en casi todos los personajes que valen la pena. Mercedes, el ama de llaves, sirve a Vidal de día y alimenta a los rebeldes de noche. Cuando por fin la descubren, saca un cuchillo y se niega a morir callada. El médico del campamento, obligado por Vidal a mantener vivo a un prisionero solo para prolongar la tortura, elige la compasión y le concede al hombre una muerte limpia, sabiendo que va a pagarlo con su propia vida. Cada uno de esos gestos es una desobediencia de la conciencia. Cada uno cuesta caro, y cada uno, en el vocabulario de la película, es un acto de quien logra ver. Fíjate en la simetría. Mientras Ofelia, abajo, rechaza la orden del fauno, Mercedes, arriba, rechaza la orden del capitán. Las 2 le dicen que no a una autoridad que exige obediencia total, y las 2 pagan el precio. El manual no separa la magia de la política en 2 mundos distantes. La misma prueba aparece en los 2 planos, en el mismo instante: obedecer o escuchar a la propia conciencia. Ofelia enfrenta a un dios con cuernos. Mercedes enfrenta a un hombre con un cuchillo. Es la misma prueba en la misma noche. Y la película señala con el dedo a un enemigo bien preciso. Un gesto. Obedecer sin preguntar. La tiranía de Vidal solo funciona porque hombres armados cumplen órdenes sin sopesarlas. Toda la máquina del horror se mueve sobre un solo tornillo: la obediencia que renuncia a juzgar. Por eso el manual trata la desobediencia de la conciencia como la virtud más alta que existe. Es el grano de arena que traba el engranaje. Y hay una desobediencia todavía más silenciosa, presente desde el primer minuto. Ofelia carga libros de cuentos de hadas a todas partes, y los adultos a su alrededor la reprenden por eso. Está demasiado grande para esas historias, le dicen. En el mundo cerrado de Vidal, donde solo cabe una verdad y una orden, imaginar ya es un acto de rebeldía. Mantener viva la capacidad de ver otros mundos es lo primero que un tirano necesita aplastar. Y es lo último que Ofelia entrega. El manual empieza por ahí: guardar, contra todo, el derecho a imaginar. La película graba esa lección en una frase que casi pasa desapercibida. El médico, a punto de ser asesinado por Vidal, mira de frente al capitán y dice, con una calma terrible:
que obedecer por obedecer sin cuestionar es cosa que solo gente como Vidal logra hacer. Es la tesis de la película dicha en voz alta, en medio de la casa del enemigo, segundos antes de un tiro por la espalda. Y ese capitán, Vidal, guarda el secreto más sombrío del manual. Porque la criatura que devora niños en la cámara subterránea y el hombre que aterroriza la casa de arriba están movidos por la misma hambre. Quien no lo percibe busca al monstruo de la película en el lugar equivocado, en los cuernos del fauno, cuando él está todo el tiempo de uniforme, con un reloj en el bolsillo. El capitán Vidal tiene una obsesión, un reloj de bolsillo. Lo consulta, lo limpia, lo repara en secreto, solo a la luz de una lámpara. El reloj perteneció a su padre, un soldado que murió en batalla y en el instante de la muerte lo estrelló contra el suelo, para que el hijo supiera la hora exacta en que un hombre valiente había partido. Vidal quiere repetir el gesto, quiere controlar su propio tiempo, marcar su propia muerte, dejar un hijo que cargue su nombre como herencia. Arriesga la vida sin necesidad en la batalla final, justamente para morir como el padre, con grandeza. Detrás de toda su crueldad hay un solo deseo: vencer a la muerte, sobrevivir a su propio fin a través del reloj, de la sangre, del linaje. Vidal es un hombre tratando de ser inmortal por la fuerza. Mira cómo se prepara. Pasa largos minutos frente al espejo, la navaja deslizándose por el rostro, cada cabello en su lugar, el uniforme impecable, los zapatos lustrados. Todo en él es control. El gesto exacto, el porte exacto, la hora exacta. La misma navaja con que se embellece es la que usa para herir. La obsesión con la superficie limpia esconde a un hombre que trata a la gente como trata al reloj. Objetos para ajustar, corregir, callar. Gobierna su propio reflejo con precisión de máquina, y no ve en el espejo al monstruo en que ya se convirtió. Y hay un contraste que la película nunca deja olvidar. La iniciación de Ofelia le pide que abra la mano, que entregue, que se rinda a lo que no controla. Vidal hace lo opuesto en cada escena. Aprieta, cierra el puño. Frente a un prisionero, lo resuelve todo con frialdad quirúrgica, sin dudar, como quien repara un reloj atascado. Para él, toda persona es una pieza que se resiste, y toda resistencia se corrige por la fuerza. Es un hombre que pasó la vida entera tratando de sujetar el tiempo con las dos manos, y el tiempo, al final, se escurre entre los dedos de todos. Y es aquí donde la película arma su espejo más aterrador. Baja de nuevo a la cámara del hombre pálido. Ese monstruo, sentado a la cabecera de una mesa larga y abundante, con una chimenea encendida a la espalda, rodeado de comida que no toca. Ahora sube de vuelta y mira a Vidal en la mesa de su cena. La misma cabecera, la misma mesa larga, la misma chimenea detrás. Del Toro encuadra a los dos exactamente del mismo modo. El monstruo de abajo y el hombre de arriba ocupan el mismo trono. Del Toro fue directo sobre lo que el hombre pálido representa. La criatura es la imagen de la Iglesia y del poder institucional de aquella España, devorando a los niños frente a un banquete abundante. Y los detalles lo confirman. Al lado de la criatura, apilados en un rincón, hay montones de zapatitos de niños. La misma imagen que el mundo conoce de las pilas de zapatos dejadas en los campos de exterminio. Su hambre es un hambre de inocencia. Aquí, un cuidado necesario. Lo que está en juego es la intención declarada del autor sobre una institución específica, en un momento histórico específico, la complicidad de parte de la Iglesia con el régimen de Franco. Del Toro decodifica un poder de aquella época, y tiene una prueba terrible de esa intención. La frase que el sacerdote pronuncia en la mesa de Vidal fue copiada palabra por palabra de un discurso real. Un sacerdote se la decía a prisioneros republicanos en un campo de concentración franquista. Confiesen lo que saben, porque a Dios no le importa lo que le pase a su cuerpo. Él ya salvó sus almas. Del Toro tomó el horror de la historia y lo cosió dentro del cuento de hadas. Y vuelve a los ojos del monstruo. El hombre pálido es ciego, hasta que se mete los ojos en las palmas de las manos y las levanta para cazar. Solo ve aquello hacia lo que extiende la mano para destruir. ¿Recuerdas la estela al borde del camino, al comienzo de la película? Ofelia le devolvió la vista a una piedra ciega. El hombre pálido hace lo inverso. Usa la vista solo para matar. Y Vidal, allá arriba, sufre de la misma ceguera. Mira a Ofelia y ve un estorbo. Mira a su esposa y ve un vientre. Mira a su propio hijo y ve un monumento a sí mismo. Lo ve todo.
y no ve nada. Ahora mira a las dos figuras lado a lado. El hombre pálido en su mesa llena, devorando inocencia. Vidal en su mesa llena, devorando el mundo a su alrededor para alimentar su propia inmortalidad. Los murales en la pared de la cámara del pálido evocan un cuadro famoso de Goya. Saturno devorando a un hijo. Saturno, el dios del tiempo, que se come a sus propios hijos para no ser destronado por ellos. Es la llave que cierra el enigma de Vidal. El hombre obsesionado con dejar un heredero teme, en el fondo, exactamente lo que Saturno temía: ser sustituido, ser superado, ser olvidado por su propia sangre. Y el círculo se cierra. Vidal, obsesionado con el reloj, es el devorador del tiempo en forma de hombre. El hombre pálido es el devorador del tiempo en forma de monstruo. Saturno en un uniforme, Saturno en una piel pálida. La misma hambre en dos planos de la misma película. Los dos quieren lo mismo: derrotar a la muerte controlándola, acumulando, devorando. Y el manual reserva para los dos el mismo destino. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y no olvides darle ese hype al video, porque falta la última pieza del manual, la puerta final, y es en ella donde Ofelia y Vidal, los dos que enfrentan la muerte, reciben respuestas opuestas. Y aquí vale la pena recordar cómo abre la película. La primerísima imagen de El laberinto del fauno es Ofelia caída, muriendo, con la sangre escurriendo de vuelta hacia dentro de la nariz, el tiempo corriendo al revés. Del Toro empieza por el final. La historia entera es un círculo que baja y regresa al punto de partida, como el propio laberinto. Cuando llegamos de nuevo a esa imagen, en el cierre, ya sabemos leer lo que significa. ¿Recuerdas el cuento que Ofelia narra al comienzo, para el hermano todavía en el vientre de la madre? Una rosa crece en la cima de una montaña y concede la inmortalidad a quien la corte. Pero nadie sube. La montaña está rodeada de espinas venenosas, y alcanzar la rosa significa muerte segura. Entonces los hombres prefieren hablar del miedo a la muerte antes que de la vida eterna que la rosa ofrece. Y la rosa se queda ahí, sola, en la oscuridad, sin que nadie se atreva a pagar su precio. Ese cuento es el manual entero condensado en una imagen. La inmortalidad existe, pero el único camino hacia ella pasa por atravesar la muerte de frente. Al final, es exactamente esa la prueba de Ofelia. El fauno pide la sangre del bebé. Ella se niega. Y Vidal, que la perseguía por el laberinto, le arranca al niño de los brazos y le dispara. Ofelia cae sangrando en el centro del laberinto, en el fondo de la espiral donde empezó el descenso. Su sangre escurre hacia dentro de la piedra. Y las dos figuras que pasaron la película entera, obsesionadas con la muerte, llegan al final al mismo tiempo. Vidal sale del laberinto y es rodeado por los rebeldes. Antes de morir, pide una última cosa: que le digan a su hijo la hora exacta de su muerte. Mercedes responde que el niño nunca sabrá siquiera su nombre. El reloj se calla. El linaje se apaga. El hombre que trató de vencer a la muerte por la fuerza es borrado por completo. El olvido es el único enemigo que nunca supo enfrentar. Ofelia muere entregando su propia sangre para salvarla del hermano. Y en el mismo instante, la película la muestra en otro lugar. Un salón dorado inmenso, 3 tronos, un rey y una reina, y un asiento vacío esperándola. Las 3 hadas que el hombre pálido devoró están ahí, vivas alrededor de ella, las mismas, en los mismos colores. El rito era real, la iniciación se completó, y la película cierra su lección más dura. La inmortalidad nunca estuvo en vencer a la muerte, estuvo en atravesarla sin miedo. Vidal enfrentó la muerte y se aferró a la vida con las 2 manos. Ofelia enfrentó la muerte y abrió las manos. Uno cayó en el olvido, la otra cruzó la puerta, y toda catábasis verdadera exige un retorno. El héroe baja, enfrenta el fondo y vuelve trayendo algo. El retorno de Ofelia es discreto, casi invisible. Una flor vuelve a brotar en una rama seca de la higuera, en la misma rama donde el sapo pudría la vida. El árbol que ella limpió vuelve a florecer. Su descenso dejó el mundo de arriba un poco menos muerto. Ese es el rastro. Y es él el que señala la última frase de la película. El paso de Ofelia dejó pequeños vestigios en el mundo, visibles solo para quien sabe dónde mirar.
El manual no terminó en la pantalla. Te lo entregaron a ti, y un manual solo sirve si alguien lo usa. La pregunta que Del Toro deja apunta más allá de Ofelia, directo a quien mira. Frente a la próxima orden que exija tu obediencia ciega, de un jefe, de una bandera, de un púlpito, ¿vas a comer las uvas o vas a rechazar la sangre del inocente? Mucha gente sale de la película preguntándose si el reino mágico era solo fantasía de una niña asustada. Del Toro sembró pistas en las dos direcciones, a propósito, pero dejó una que suele pasar inadvertida. Cuando Ofelia queda encerrada en el cuarto, sin salida por la puerta, usa la tiza del fauno para dibujar un pasaje en la pared y escapa. Desaparece de una habitación cerrada por fuera, y ni el capitán logra explicar cómo. La tiza funcionó. Y la mandrágora, la luna que se llena, la flor en la rama seca. La película esparce marcas del rito en el mundo despierto, donde la imaginación de una niña sola no llegaría. La respuesta está ahí, para quien se anime a verla. Entonces volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Fue real o estaba todo en la cabeza de Ofelia? Después de recorrer el manual, esa pregunta se encoge. Hay una mayor, y es para ti. A lo largo de toda la película, ¿quién estaba realmente ciego? ¿La niña que veía hadas y monstruos? ¿O los adultos que veían el mundo entero y no veían nada debajo de la superficie? Y cuando Ofelia cierra los ojos en el centro del laberinto, ¿ganó o solo dejó de perder? Cuéntame en los comentarios. Y si este video te abrió una puerta, el próximo ya te espera del otro lado.